Bien, algo que comentar, algo que preguntar, bueno, es que nada, buenas tardes, ¿verdad? Ya sé. Buenas tardes, bienvenidos a su clase de COI. Decía yo que si algo que preguntar, algo que repasar, que no quedó claro, algo que quieras que explique. No, profesor, todo bien. Todo bien. Ok, pues vamos a empezar de lleno, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hablar de los catálogos o las bases de datos que componen al programa de Aspelcoy. O sea, el Aspelcoy no es nada más el puro catálogo de cuentas de lo que hemos estado hablando. Necesita o puede necesitar de manera opcional otras informaciones y esas informaciones se manejan en algo que se llaman catálogos de las bases de datos. Entonces, vamos a ver. Voy a abrir el SAE. Está el COI, perdón, es que estaba dando una clase de SAE. Acá está, COI. Ahora sí. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos el COI. Dentro de esta base de datos que estoy comentando, se encuentra algo que se llama departamentos. ¿Qué cosas son los departamentos? Bueno, dentro de una empresa, departamento se le llama a cada una de esas diferentes áreas que lo constituyen. Entonces tenemos, por ejemplo, el departamento de ventas, compras, almacenes, contabilidad, sistemas, etcétera, etcétera. Esos son departamentos. Y en muchas ocasiones los contadores requieren de llevar la contabilidad específicamente por cada departamento para saber, pues, por ejemplo, en gastos, cuánto se está gastando en un departamento, ¿sí? Por ejemplo, de las nóminas, cuánto se lleva de nómina por departamento en un departamento determinado. Y entonces para eso necesitaríamos llevar la base de datos de los departamentos. Esa base de datos de los departamentos la vamos a encontrar en el menú cuentas de pólizas, que es cuentas y pólizas. Ajá. Y luego vamos a buscar el rubro que nos indica los departamentos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está? Balanza departamentos, aquí está. Entonces, departamentos. ¿Ok? Entonces, ¿sí se está viendo el programa del COI, Diana? Sí, profesor, sí se ve bien. Ok, bueno, entonces aquí en departamentos le damos clic para ver. Y aquí, bueno, aquí ya tenemos algunos que se han ido cargando, ¿verdad? En el transcurso de las clases, ¿verdad? Pero aquí esos nombres no quiere decir que sean forzosos. Aquí vamos a poner únicamente los departamentos a los cuales la empresa le interese llevar la contabilidad. Y si no están, pues entonces aquí podemos nosotros controlar o agregar uno si no lo tenemos, o podemos modificar uno que ya exista aquí y que no manejemos, ¿no? Si lo queremos modificar, por ejemplo, ese departamento de pedidos, no, es que yo no tengo departamento de pedidos, pues podemos entrar aquí y le cambiamos el nombre, ¿no? Aquí podría ser, por ejemplo, pedidos, departamento de, vamos a decir, facturación, por ejemplo, ¿no? Facturación. Entonces le cambiamos el nombre, le damos a aceptar y ahí está. Eso es suficiente. Si queremos agregar uno que no existe en la lista, pues entonces le damos a agregar y lo único que hay que hacer es escribir el nombre. ¿Ok? Como ustedes podrán observar, el número del departamento es un consecutivo que lleva el sistema y pues aquí no tenemos control. ¿Ok? Pero eso no tiene ninguna importancia. Entonces, aquí se escribe el nombre del departamento que vamos nosotros a utilizar y eso es todo.
porque eso es todo. Bueno, porque aquí lo que tenemos que hacer es nada más poner, pues, digamos, una tabla, es como una tablita, para que cuando nosotros necesitamos decirle al COI que voy a contabilizar información respecto a un departamento, lo busco dentro de esta tabla y entonces queda asignado a través del número que le puso el sistema. ¿De acuerdo? Bien. Otro catálogo que maneja el COI es el catálogo de monedas. El catálogo de monedas se va a utilizar única y exclusivamente si en la configuración le indicamos al COI que queríamos manejar moneda extranjera, ¿de acuerdo? Si no voy a manejar moneda extranjera, ni siquiera va a aparecer el comando para poderlo manejar. Entonces aquí mismo, en el menú de cuentas y pólizas, por acá buscamos ustedes el apartado que dice monedas. Si en la configuración le dijimos que, bueno, mejor dicho, si no le dijimos que íbamos a manejar monedas extranjeras, entonces este icono aparece deshabilitado, es decir, aparece grisecito, así como este que dice aquí centros de costo, aparece en gris porque no lo vamos a manejar, entonces por consiguiente, pues no nos da o no nos permite utilizarlo. Entonces aquí en monedas, le damos clic, ¿ok? Y aquí lo interesante de esto es que este catálogo de monedas, si se va a utilizar, necesita llevar la clave fiscal. Es esta última columna que está hasta acá. Ajá. Esta información es la que va a ir grabada en el XML. ¿Okay? En los XML que nosotros generemos es donde va a ir grabada esta información. ¿Ok? Esto se va a utilizar en las pólizas. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es ir agregando, porque aquí si no viene una tabla de monedas por default. Necesitamos agregar la moneda que vayamos nosotros a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, si vamos a utilizar, no sé, pesos argentinos, le decimos peso argentino. ¿Ok? Y luego aquí hay que poner el símbolo del peso argentino, que no sé cuál sea, hay que buscarlo y se pone aquí, ¿no? Luego el tipo de cambio con el cual se maneja el peso argentino. Y lo importante, la clave fiscal. Esto es importantísimo porque esto va a parar, repito, al fisco, va a parar al SAT, con la autoridad. Y entonces aquí hay que buscar en una tablita que el SAT proporciona. El SAT dijo, señores, para que no nos hagamos bolas, todos los que van a utilizar dólares, pues van a utilizar esta clave USD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque antes pues, unos le ponían USD, otros le ponían US, otros le ponían DLL, otros le ponían DL. O sea, no había una información homogénea. Y cada quien ponía el que mejor entendía. Y cuando la autoridad necesitaba ver todas las cuentas que manejen dólares, pues nomás no podía, porque no había algo homogéneo que los pudiera jalar a todos al mismo tiempo. Por eso inventó estas tablitas y por medio de estas claves la autoridad ya puede seleccionar lo que requiere. Entonces aquí lo único que hay que hacer es localizar dónde está la clave del peso argentino. Si ya se lo saben, bueno, pues se puede poner directamente, si no, pues hay que andarlo buscando, ¿no? Peso argentino, peso dominicano, peso cubano, chico, peso colombiano, chileno. Aquí está, peso argentino. ¿Ok? Entonces lleva la clave ARS. ¿Ok? Ya está. Ya encontré mi clave que va de acuerdo a la moneda que voy a manejar y le damos clic en guardar. ¿Ok? Y una vez que tenemos aquí toda la información, porque aquí me está diciendo que no le he puesto el símbolo, ¿verdad?
Se le pone el símbolo, le damos guardar y entonces ya va a quedar aquí en nuestra lista de, vamos a ver, símbolo, vamos a poner, por ejemplo, PA. Ya, no sé si ese sea, ¿verdad? Pero vamos a poner, entonces, guardar y aceptar. El nombre de la moneda, porque me lo borró, cancelar. Aquí está ya. Ahí está ya el peso argentino. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir conformando nuestra tablita. ¿Ok? Bien. Otro catálogo, bueno, pues es el que ya conocimos, el de las cuentas. ¿Ok? El menú de las cuentas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el catálogo de las cuentas? Bueno, ya hemos hablado mucho del catálogo. ¿Sí? Aquí está, ya hablamos de que tiene que llevar el código agrupador, etcétera, etcétera. Pero ya vimos cómo se agrega, por ejemplo, una moneda, ¿sí? Y que tiene que llevar la información del SAT. Bueno, aquí también tenemos que agregar las cuentas del catálogo y para eso, pues está el primer dibujito que es agregar, ¿ok? Le damos clic en agregar y dependiendo de donde estemos aquí ubicados con el puntero, la máquina inmediatamente me va a desplegar la siguiente que a juicio del sistema, la siguiente cuenta que quiero dar de alta. Entonces, como yo estaba aquí en la 1110 y le digo agregar, entonces el sistema dice, ah, tienes la 1110.1, pues ahora vas a meter de seguro la 1110.2, ¿sí? Si es correcto lo dejamos así y si no, pues lo cambiamos, ¿ok? Bien. Vamos a dejarlo así por lo pronto, ¿sí? Ahora, luego abajo ponemos la descripción de la cuenta, ¿sí? Y luego de este lado viene lo importante. Las cuentas, ya hablamos que son las que identifican a los rubros, ¿verdad? Que identifican a los conceptos. Ajá. Y nosotros podemos ir abriendo los conceptos y generando subdivisiones de esos conceptos y entonces quedamos que esto se llamaba cuenta de mayor. La cuenta que me identifica el concepto a nivel general. En el primer, ¿qué, Diana, sería? Si te acuerdas, ¿cómo identificamos la cuenta de mayor? Bueno, se Pues llama es más que nada como que llevar el control, ¿no? Sí, pero aquí vamos a hablar de los niveles de la numeración de las cuentas. Entonces, la cuenta de mayor se identifica en el primer nivel, que es la 1110. Entonces, porque todos los que empiezan con 1110 están haciendo alusión al concepto de fondo fijo, que me lo refleja la cuenta de mayor, ajá, con el primer nivel. Después viene el segundo nivel, ¿ok? Que es una subdivisión del primer nivel, que en este caso mi concepto se llama fondo fijo, y ahí lo puedo dividir en caja chica, caja mediana y caja grande, ¿no? Por decir algo así, ¿no? Entonces, esas serían las subdivisiones de mi primer nivel y lo estaría manejando con el segundo nivel, ¿ok? Pero como esta contabilidad me está mostrando aquí en el número de cuenta que tengo 3 niveles, entonces ya en el último nivel es donde yo voy a subdividir nuevamente al segundo nivel. ¿Ok? Entonces, si yo digo que tengo caja chica, caja mediana y caja grande, dentro de la caja chica puedo tener caja azul y caja morada. Y dentro de la mediana también caja azul y caja morada. Entonces, se van dividiendo. Ahora, ¿esto qué tiene de importancia? Bueno, cuando se van a hacer los asientos contables, hay que tomar en cuenta esta situación y ver aquí donde dice tipo, tiene dos opciones, acumulativa y de detalle. La opción de acumulativa se utiliza a todos los niveles, menos al último, ¿ok? Y cuando vamos a dar de alta una cuenta que es en el último nivel, ¿y por qué digo en el último, no en el tercero? Porque los niveles no son fijos. Yo puedo tener 2 niveles en mi catálogo o puedo tener 4, 5, 6 niveles, hasta 9. Recuerden esto en la configuración. Entonces, el último nivel tiene que ser de detalle. ¿Por qué?
Porque las pólizas se aplican a las cuentas de detalle. Las pólizas no se pueden aplicar a las cuentas acumulativas. ¿Y qué cosa es una cuenta acumulativa? Bueno, para esto voy a salirme de aquí y les voy a explicar, por ejemplo, la cuenta de bancos. Aquí en la cuenta de bancos, estoy diciendo esta es la cuenta de mayor, la 1120 es bancos. Pero la 1120 la tengo dividida en dos niveles, ¿sí? El subnivel 1, que me dice que son los bancos de moneda nacional, y el subnivel 2, que me dice que son bancos de moneda extranjera. Si yo consulto cómo di de alta mi cuenta de mayor, aquí me dice que es acumulativa. Si yo consulto la subcuenta, también me dice que es acumulativa, ¿ok? Pero como yo dividí, al final, este segundo nivel lo subdividí y ahora tengo tercer nivel, entonces estoy indicando que aquí tengo 1, 2, 3 más los que pueda yo agregar. Estos niveles de aquí forman parte del grupo de arriba de la 1120 y este es el último nivel. Por consiguiente, aquí ya me dice que es de detalle. ¿Por qué? Porque la póliza va al banco, exactamente a la cuenta que yo quiero manejar. No puedo aplicar una póliza directamente a bancos sin decir a qué banco pertenece. ¿Sí me explico? Entonces, como yo tengo que decir a qué banco, qué cuenta de qué banco, porque puedo tener un mismo banco y diferentes cuentas. Entonces, este es el último nivel y por consiguiente, esta cuenta cuando se dio de alta, se le puso que era de detalle. ¿Para qué? Para poder aplicarle las pólizas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a dar de alta una cuenta, tengo que tomar eso. Miren, el programa ya me detectó que estaba yo en el tercer nivel 2 y al decirle agregar, pues entonces estás en el último nivel, pues entonces va el siguiente último nivel. ¿Ok? Y por eso ya me puso 1120, subnivel 1, subnivel o subcuenta o subcuenta, que es lo correcto, 3. Pero ya me la puso de detalle. ¿Por qué? Porque está detectando que es el último nivel. Entonces aquí ya nomás tengo que poner la descripción. ¿Sí? Sería Y ahora tengo que complementar la información de abajo. Aquí podemos observar que hay 3 pestañitas. Generales, atributos y fiscales. En esa pestaña de generales, donde dice que es departamental, está bloqueada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se dio de alta la cuenta maestra, no se le dijo que era departamental. ¿Ok? Cuando una cuenta se da de alta de mayor, porque primero hay que dar de alta la cuenta de mayor, ahí se define si la cuenta va a ser departamental o no va a ser eso. Se definen algunas cosas que se heredan a las subdivisiones de abajo, es decir, a las subcuentas. Entonces, en este caso, el banco no es departamental. ¿Ok? Y luego aquí también tengo otra opción que dice que se afecta la póliza de ajuste cambiario. ¿Qué cosa es el ajuste cambiario? Eso del ajuste cambiario se utiliza cuando la empresa maneja moneda extranjera. ¿Por qué? Cuando manejamos moneda extranjera y estamos hablando de vender, de comprar, entonces pensemos que estamos haciendo una venta en dólares. Cuando se hace la venta en dólares, el tipo de cambio está en cierta cantidad, por decir algo, está a 10 pesos. Pero cuando las operaciones son a crédito, se hace la factura con el tipo de cambio de 10 pesos y el cliente cuando me pague esa factura, ya pasaron varios días, semanas o meses, y el tipo de cambio entonces puede ser distinto. Al ser distinto, quiere decir que puede ser más o puede ser menos del tipo de cambio que se originó con la factura inicial. ¿Ok? Entonces, al haber esa situación de que el tipo de cambio es distinto, ¿ok? Las operaciones, cuando las manejamos en dólares,
todo se guarda en pesos. Por ley, no se permite contabilizar en moneda extranjera. ¿Ok? Entonces, repito, por ley no se permite contabilizar en moneda extranjera. Entonces me dirán, oye, pero le estoy diciendo que son dólares. Sí. Cuando yo le digo que son dólares, el sistema lo que hace es lo siguiente. Toma la cantidad en dólares que yo le estoy diciendo, o en liras, o en yens, en lo que sea, y la va a multiplicar por el tipo de cambio, y el resultado es el que va a guardar. ¿Ok? De otra manera digo, 50 dólares a 10 pesos, son 500. Y eso es lo que guarda, 500. Cuando yo saco la información y pido consulta, el sistema vuelve a hacer la operación aritmética y dice, 500 entre 10, entre tipos de cambio, y entonces ya me da los dólares. ¿Ok? Entonces, como el tipo de cambio puede variar a la hora que calcula la información, en pesos resulta distinta. Pero no podemos nosotros dar como sentado que si yo hice una venta en 50 dólares a 10 pesos y el cliente me paga los 50 dólares a 12 pesos y ya me pagó, el cliente me va a pagar en moneda nacional. ¿Ok? Al pagarme en moneda nacional, yo tengo que darle el tipo de cambio y cuando la máquina haga la operación para ver los dólares, va a haber una discrepancia. Y entonces no va a quedar saldada la cuenta. ¿Ok? Entonces se necesita hacer un proceso especial que se llama ajuste cambiario, donde el sistema va a identificar las diferencias, va a obtener esa diferencia y va a ajustar para arriba o para abajo según sea el caso. Si la factura era por 50 dólares a 10 pesos, son 500 pesos. Y cuando me pagó el cliente estaba abajo de los 10 pesos y me pagó solo 49 pesos, entonces el ajuste cambiario va a generar un movimiento del peso, que es la diferencia, para que quede ya en los 500 y poder saldar el movimiento. Esto es lo que se llama ajuste cambiario y se hace una póliza por esta situación. ¿Ok? Entonces, aquí estamos indicando que esta cuenta interviene en esta situación, pero esta, como es el banco, pues no interviene. Y luego aquí viene el tipo de moneda. El sistema, o todos los sistemas de Asper, por lo menos hasta donde yo sé, cuando se manejan cuando se manejan las operaciones, el sistema siempre multiplica el importe que uno proporciona, siempre lo multiplica por un tipo de cambio. Cuando es pesos, el tipo de cambio es 1, de tal manera que si yo digo 50 pesos multiplicados por 1, me da como resultado 50. ¿Ok? Para eso tengo que indicarle aquí que el tipo de moneda es pesos y este tipo de moneda tiene como tipo de cambio la unidad. ¿Ok? Pero si yo selecciono otra moneda, entonces el tipo de cambio ya no es 1. ¿Ok? Es lo que hayamos nosotros anotado. Profesor, tengo una duda. ¿Sí? ¿Esto es como las calculadoras fiscales o es diferente? A ver, ¿a qué te refieres con las calculadoras fiscales? Sí, yo ve que las calculadoras, bueno, yo lo he visto que mete la cantidad y como que hace el cambio. O sea, te convierte la moneda. Ajá, Sí, exactamente. El sistema lo que hace es que cuando manejamos moneda extranjera, a fuerza necesitamos el tipo de cambio, porque la máquina tiene que multiplicar el importe que yo le dé por el tipo de cambio, para dejarlo en pesos, porque eso es lo que se guarda. Entonces, cuando manejamos el peso, moneda nacional, el tipo de cambio es 1, porque si tú le dices 100, 120 multiplicado por 1, te deja otra vez los 120, porque es el peso. Pero si son dólares, si tú dices por cada dólar es a 10 pesos, entonces ya multiplica el importe por el tipo de cambio de 10 pesos y ya te lo deja en pesos. O sea, la máquina siempre va a multiplicar el importe por un tipo de cambio. Siempre. ¿Ok? Por esas razones que el tipo de cambio del peso es 1. Este lo podemos ver aquí en las monedas, donde está peso mexicano, porque tiene que existir esta moneda a fuerzas, y aquí está el tipo de cambio, un peso.
Ujú. ¿Para qué? Para que cuando el COI multiplique la cantidad que yo le dé, lo multiplique por 1 y me lo deje igual en el caso del peso. Ujú. Y si manejo otra moneda, aquí porque no le pusimos tipo de cambio, ¿no? Pero si manejamos otra moneda, aquí, no sé, las libras, ¿qué? Libras esterlinas, dice algo así. No sé a cuánto estén, no, vamos a decir que 45 pesos. Ah, caray, no escribe. Dólar americano, libras esterlinas. Bueno, este no lo tengo registrado porque como estábamos metiendo ejemplos nada más así, pero a la hora de manejar las monedas extranjeras siempre vamos a tener que dar el tipo de cambio. Ese tipo de cambio queda guardado aquí y cuando se da la cantidad, dependiendo de la moneda que sea, el sistema hace la conversión a pesos y esa información es la que se guarda. ¿Ok? Y entonces aquí lo que estamos indicando es que le decimos al COI que esta cuenta se va a manejar en determinado tipo de moneda. ¿Para qué? Para que tome el tipo de cambio. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, profesor. Ok. Luego tenemos aquí los saldos, ajá, que es el saldo en moneda contable y el saldo en moneda extranjera. De tal manera que aquí me va a reflejar los pesos y acá me va a reflejar la conversión de los pesos a la moneda extranjera que yo estoy indicando aquí arriba. ¿Sí? Va a ser nada más la multiplicación, no es que guarde las dos cantidades. Siempre se guarda exclusivamente en pesos. Se guarda en pesos, pero me lo convierta a la moneda extranjera y aquí me lo va a reflejar. La siguiente pestaña que se llama atributos, tenemos esta información aquí que es muy importante. La naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, en la contabilidad ya hablamos de que se maneja lo que se llama partida doble y que debe haber un cargo y un abono. ¿Ok? Un negro y un rojo, así se conoce en la contabilidad, ¿sí? Pero también en términos contables, fiscales, se llama deudora y acreedora. ¿Por qué? Esto se maneja ahora sí, antes no. En los COIs, en los primeros COI que salieron, cuando la cifra era negativa, porque tenía que restar, ¿sí? Se escribían las cantidades en negativo, se llevaban el signo. Ajá. Y el programa lo que hace es hacer sumas aritméticas. ¿Y cuáles son las sumas aritméticas? Bueno, pues la base, ahora sí que la base básica, válgame la redundancia, de las aritméticas, ¿no? Los negros suman con negros y los rojos suman con rojos, pero cuando se suman signos distintos, ¿qué hace? Saca la diferencia. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando teníamos que esa cuenta tenía que restar, se ponían las cantidades con el signo negativo y las cantidades que tenían que sumar se ponían sin signo negativo, o sea, lo que se infiere que es el signo positivo. Entonces, a la hora que la máquina sumaba, veía el signo negativo y a la hora de sumar negro con rojo, pues hace la resta. Pero sucedía que luego los usuarios se equivocaban, no le ponían el guión, entonces se hacía un relajo tremendo. Y para eso se decidió identificarlas. Las cuentas que tienen que sumar se llaman de tipo deudora y las que tienen que restar se dice que son acreedoras. Y esto tiene una particular importancia, muy grande. Esta naturaleza debe de ser la correcta. ¿Por qué? Porque cuando la máquina presenta la información y saca los resultados, ahora no es que va a sumar los negros contra los guiones rojos. Ahora va a sumar los deudores y los va a restar con los acreedores. Y entonces, si el usuario se equivoca y pone una cuenta de naturaleza acreedora en vez de la deudora que debía de ser, es decir, la pone roja en lugar de negra, entonces a la hora de sacar los resultados sale mal. ¿Por qué?
porque en una operación donde tenía que restar ya no restó, sino que sumó. Y entonces en lugar de sacar un dato, saca el doble de diferencia porque iba con signo contrario. Entonces eso es importantísimo precisamente por eso. Cuando la balanza de comprobación no checa, en el 99.99.99.99 de los casos es porque se equivocaron en la naturaleza. Y entonces la máquina en lugar de restar sumó o viceversa. En lugar de sumar, restó. ¿Ok? Entonces para eso es la naturaleza, deudora o acreedora. Y todas las cuentas lo tienen que llevar. Vamos a ver si se encuentra esto. Aquí está. La naturaleza. Aquí está, miren. Deudora, deudora, deudora. Entonces ahora, si una cuenta de mayor, la cuenta de mayor, es deudora, todos sus niveles tienen que ser también deudores. Y si nos hemos encontrado casos que a la hora de dar de alta aquí el tercer nivel, lo ponen como acreedor y entonces ya tronó el asunto. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y esto ya fue un tip, ¿no? Cómo corregir ese tipo de errores es cambiando la naturaleza de la cuenta. Otra información de los atributos que es importantísima es esta que dice pertenece a los atributos. Esto va en función a esta columna que está acá a la izquierda que dice todas las cuentas. Estos son los conceptos que utiliza el COI para generar los estados financieros. Los estados financieros son los reportes más importantes de la contabilidad, ¿ok? Y esos reportes dan información muy importante para la empresa en base a estos conceptos. Estos conceptos son los que determinan qué grupos suman, qué grupos restan, el total de este grupo se resta con este, y entonces hace una serie de operaciones. La contabilidad es pura aritmética, ¿eh? No hay nada aquí complejo, ni metemos matemáticas, siquiera álgebra, nada de eso. Es aritmética pura y ya nada más sumar. Porque además, entre otras cosas, aquí les comento que las computadoras lo único que saben es sumar, ¿eh? A base de sumas y comparaciones hacen la resta, las multiplicaciones, las divisiones y todo lo demás. Pero las computadoras, en realidad, en el proceso, solamente suman y comparan, ¿ok? Entonces, la contabilidad es aritmética básica, nada más sumar y restar, y sumar aritméticamente. Entonces, estos rubros sirven para lo siguiente. Para detectar cuáles son las cuentas del activo circulante, antes, hace muchos años para atrás, hace 10, 20, 30 años, se manejaba esto como un tipo de sándwich. Se decía, mira, de la cuenta 11, 10 a la 15, ese es el activo circulante. Ok, pues qué padre. Y entonces a la hora de sacar el reporte, el COI decía, a ver, todas las cuentas de la 11.10 a la 15, a la 11.15, 11, me van a formar el activo circulante. Pero a la hora de estar trabajando y estar agregando cuentas, se llenaban los espacios por los niveles y ya no había dónde meterlo. Entonces decía, bueno, pues entonces en lugar de la 11.50, la muevo en la 11.51. ¿Sí? Pero fíjate que esa ya está ocupada. Bueno, entonces me voy a la 11.52. Pues también está ocupada. Bueno, entonces me voy a la 12. Perfecto, aquí sí hay lugar. Pero resulta que esa cuenta que pertenecía al activo circulante ya quedó fuera, porque nosotros le habíamos indicado por otro lado que era de la 11.10 a la 11.50. Y entonces la que pusimos como a la 12 ya no entró. Para evitar ese problema, ese error, por así decirlo, ahora se le dice al sistema, esta cuenta pertenece a este rubro. Y ya el sistema no dice de aquí para acá. Ahora dice, esta va para acá, esta va para allá, esta la meto aquí, esta la meto allá, esta la coloco aquí. Y eso es lo que hace por medio de este dato que ponemos aquí, esta información. Aquí le decimos a dónde pertenece esta cuenta y a dónde la tiene que hacer. ¿Y cómo se le pone aquí? Bueno, asociar cuenta. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar, ¿sí?, el rubro a lo cual lo queremos que pertenezca.
¿sí? Y ya está, ya lo puso. Claro, si nos equivocamos, va a ser lo mismo que si no lo ponemos, ¿ok? Esto el contador nos indica, o él es el que determina qué cuentas pertenecen a qué rubros, ¿ok? Entonces, esta no va aquí, la quitamos. Entonces tenemos el botón asociar para poner un rubro y desasociar es para quitarlo, ¿de acuerdo? Perdón. Este campito de aquí abajo que dice contrapartida es por lo siguiente. En algunos casos, cuando se crea o se maneja una póliza con una cuenta, automáticamente necesitamos que genere la contrapartida. Es decir, si hago un cargo a una cuenta, necesito que me haga un abono a otra cuenta. Entonces, aquí sirve para que el sistema lo haga de forma automática. ¿Ok? Para eso es la contrapartida. Y por último, tenemos esta información de fiscales que es muy importante para la contabilidad electrónica. ¿Ok? En la contabilidad electrónica tenemos que manejar datos que no van propiamente en las pólizas ni van en las cuentas, sino que se generan bases de datos adicionales. Dentro de esas bases de datos adicionales llevamos la información correspondiente a los clientes y a los proveedores. Entonces, si las cuentas son de clientes o de proveedores, necesitamos dar esa información como creando aquí, poniendo la información con el RFC. ¿Sí? Aquí aparece esta ventanita donde aquí vamos a informarle al COI todos esos datos que no van en la cuenta, como que son cuál es el RFC, ¿sí? El nombre de, si es un cliente, pues no le ponemos aquí donde dice proveedor. Si es un proveedor, le indicamos que es un proveedor, ¿ok? Bien, el nombre, esto es para la DIOT en el caso de los proveedores, la forma de pago por lo de los clientes, ¿ok? Entonces, esto se va capturando y al mismo tiempo va generando otra base de datos. ¿Ok? Pero esta información solamente va en determinadas pólizas. ¿En qué pólizas? En aquellas pólizas donde se afecta clientes o proveedores, por ejemplo. O en alguna otra cuenta que nos diga el contador, oye, esta cuenta tiene que llevar este RFC, no sé, deudores diversos, por ejemplo, ¿no? No sé. Y luego tenemos aquí el código agrupador, que ya hablamos del código agrupador que se necesita para la contabilidad electrónica y que tiene que llevar todas las cuentas. Entonces de aquí se selecciona, esto ya lo habíamos visto, ¿ok? Se busca. Luego tenemos aquí otra información que se indica para la cuenta, que dice que es captura la forma de pago. Si esta cuenta la voy a utilizar para manejar, no sé, por ejemplo, compras o facturas, etcétera. En ese tipo de operaciones interviene la forma de pago. Ese dato lo pide la autoridad. Entonces, se le pone aquí un clic para una palomita, indicando a dónde lo vamos a aplicar. Y entonces va a servir para que cuando se haga la póliza, aquí no va a servir más que para indicar que se lleva. Pero cuando se hace una póliza a esta cuenta, entonces en el momento de estar haciendo la póliza, va a aparecer una ventana especial donde va a solicitar la forma de pago. ¿Ok? La de abajo dice capturar de comprobantes. La captura de comprobantes igual. ¿Qué comprobantes? Por ejemplo, con los proveedores y las compras. Si lo que voy a capturar es una póliza donde dije que compré un activo, no sé, un carro, por ejemplo, ¿qué necesita esa póliza cuando se captura la póliza? Necesita información de la factura correspondiente a esa compra. Y esa factura se va a anexar a la póliza, es decir, se le pega a la póliza. Necesitamos tener el XML para que en el momento de hacer la póliza, ahí el sistema va a abrir otra ventanita y nos va a decir, dime cuál es la factura que ampara esta póliza. Y entonces yo necesito esos XML tenerlos guardados en cierto lugar dentro de la computadora
buscarlo, ya que lo encontré, le digo, mira, es este, clic, clic, y entonces, pum, le pega el XML, se lo pega a la póliza, ¿ok? Y ustedes me dirán, ¿y por qué el XML? Ah, porque esas son las facturas. Recuerden que el papelito, el PDF, cuando vamos a un lugar, dime mi factura y me dan un papelito, eso no es la factura original, esa es una copia. El PDF es una copia de la factura. ¿Cuál es la factura real que maneja la autoridad? El XML. Entonces aquí cuando dice captura de comprobantes, lo que tenemos que escribir es el UID, que es el folio fiscal que proporciona el SAT cuando se timbra un CFDI. Porque además, yo no dije cuando se timbra una factura, dije se timbra un CFDI, porque el comprobante también puede ser un recibo de nómina, ¿sí? O puede ser un comprobante de pago, ¿ok? Recuerden que CFDI no es sinónimo de factura. Y por último, cuando la operación que estamos nosotros registrando con una póliza interviene con unos terceros donde hay que hacer ciertas declaraciones, también se le da clic aquí en este check, y cuando nosotros estemos haciendo la póliza con este número de cuenta, va a aparecer o van a aparecer otras ventanitas donde se van a desplegar los impuestos y las tasas y un montón de información que se requiere cuando se hace la declaración de operaciones con terceros. Redundando, todas estas informaciones que estamos indicando aquí se utilizan al momento de hacer la póliza. Se pone aquí, se guarda y ya no hay nada más que hacer. Ahí está. Ya no hay nada más que hacer. Ya aparece aquí mi cuenta que di de alta y paran de contar. Entonces, esos checks que se marcan se utilizan cuando se van a generar las pólizas, ¿ok? Bueno, esto sería dar de alta una cuenta. El siguiente iconito que tiene un lapicito sirve para cambiar, ¿qué? Cambiar cierta información de mi póliza. Lo primero que aparece aquí es la descripción. Oye, ¿sabes qué? Así no lo escribas así. Ponlo con mayúsculas. ¿Por qué? Porque los otros así les puse, ¿no? Banco... Sale, ¿ok? O pueden ustedes cambiar el atributo. Oye, me equivoqué. Esta cuenta no era acreedora, no era deudora, era acreedora, ¿no? Entonces, aquí ya ustedes pueden hacer el cambio. ¿Ok? O pueden quitar el rubro, o pueden agregarle un rubro, ¿ok? O pueden ponerle aquí la información que no se le puso. Y si no, espérate, este no lleva forma de pago. Y se lo quitamos, ¿ok? Le damos guardar. ¿Ok? Y ya quedó. Y por último, nosotros tenemos este icono para eliminar, para quitar, para borrar del catálogo una cuenta. Pero existen ciertas condiciones para quitar una cuenta. ¿Cuáles son? Son tres. Primero, la cuenta no debe de tener saldos, ni saldo inicial ni saldo final. Los dos deben estar en cero. Segundo, no debe de tener subcuentas. ¿Ok? Es decir, si tenemos que borrar una cuenta del catálogo y esta tiene subcuentas, hay que empezar a borrar primero de los últimos niveles, o sea, de abajo para arriba, empezar a borrarlos, a eliminarlos. ¿Ok? Pero la tercera y última condición es que no tenga movimientos en ningún periodo del año. Porque muchas veces dicen, no, oye, no, pues es que no me deja darlo de baja, porque, ¿por qué? Pues tendrás movimientos. No, sí, mira, este mes no dice nada. Pues este mes sí. Ah, pero en enero sí. Bueno, pues ya. Pues haber hecho un movimiento en cualquier periodo del año, no se puede dar de baja la cuenta. ¿Ok? Entonces, antes de dar de baja una cuenta, hay que fijarse en todo esto. Entonces, esta que acabo de poner, como no la acabo de dar de alta, y ese fue en noviembre, ¿verdad? Y si me voy a octubre, aquí está.
Y si me voy a septiembre, ahí está. ¿Por qué? El catálogo no abre, hoy en día, porque antes sí lo hacía, ¿no? No abre una cuenta nada más en el periodo en el que lo abrimos y de ahí para atrás ya no, ¿no? Ahora el catálogo, cuando damos de alta una cuenta, lo abre para todo el año, porque lo maneja, hagan de cuenta una hoja de Excel, donde aquí vienen las cuentas y después vienen los meses, ¿no? Entonces, damos de alta una cuenta y se abre esa cuenta para todos los meses, ¿ok? Bien, entonces vamos a tratar de quitar esta cuenta, ¿ok? Eliminar cuentas, me la presenta, le doy a aceptar, me pide confirmar que la voy a eliminar y listo. Ya no aparece en ningún periodo, ¿ok? Antiguamente, digo antiguamente, hace como 10 años, los periodos se abrían de forma independiente, entonces cuando teníamos que hacer esto, por ejemplo, dar de baja una cuenta, había que irse metiendo a cada periodo e irla eliminando de cada uno de los periodos. Ahora, en un solo periodo en el que estemos, borra todo, de todo el año. ¿Sí quedó claro? ¿Ok? Bueno. Y Sí, por profesor, último, todo. ¿sí? ¿Ok? Por último, si queremos imprimir el catálogo, pues lo mandamos a imprimir aquí y al mandarlo a imprimir va a salir todo el catálogo, no nada más lo que estemos viendo en la pantalla. Entonces aquí me dice, por ejemplo, que son 17 páginas, ajá, que saldría mi reporte de 17 páginas para imprimir mi catálogo. ¿Ok? Entonces, la impresión imprime toda la base de datos que estamos nosotros mandando a imprimir. No es nada más lo que estamos viendo en la pantalla de consulta. ¿Ok? Y recuerden que aquí nosotros podemos cambiar de lugar las columnas, arrastrándolas, así como se hace con el Excel. Yo la arrastro y ya cambió de lugar la columna. ¿Ok? Puedo quitar las columnas utilizando aquí, en esta barra de títulos donde están los encabezados de las columnas, le damos clic con el botón derecho, configurar columnas y podemos quitarle la columna. ¿Ok? Le quito la columna. ¿Ok? Y entonces estas columnas que estoy viendo son las que van a salir a impresión cuando yo lo solicite. Aquí está. Ya no aparece las dos que eliminé, que era el código agrupador y la naturaleza. Entonces con esto nosotros podemos generar ¿qué? Reportes. ¿Sí? Vamos a suponer que me dice, oye, dame un reporte del catálogo, pero quiero ver la naturaleza de las cuentas. Pues no hay ningún reporte en sí que se los dé de esa forma, pero ustedes pueden venir aquí, es decir, configurar las columnas, le pongo el código agrupador, ahí está, y lo mando a imprimir. Al mandarlo a imprimir ya sale esta nueva información que yo puse en la consulta. ¿Ok? Bien, entonces, esta es, digamos, la base de datos principal que tiene el COI. ¿De acuerdo? Bien. Otra base de datos que tiene el COI es en cuanto a los tipos de pólizas, que hemos hablado o mencionado mucho las pólizas, pero no hemos hablado exactamente de qué son las pólizas y cómo se manejan. Las pólizas, que es la única manera que tenemos en el COI para mover los saldos, ¿okay? Son pólizas que mueven el saldo inicial, sumando o restando. ¿Okay? Suman o restan dependiendo la columna de cargo abono que nosotros pongamos en la póliza. ¿Okay? Pero como esas pólizas identifican las operaciones de la empresa, entonces existen diferentes tipos de pólizas. Esto lo vamos a ver aquí, en este apartado que dice tipos de pólizas. Las pólizas, por default, cuando ustedes entran, van a ser solamente 3, que son estas, de diario, de egresos y de ingresos. Entonces,
Si la póliza que nosotros vamos a capturar sirve para decirle al COI que está entrando dinero, eso sí, si está entrando dinero, por ejemplo, que el cliente me está pagando, ¿sí? Que estoy vendiendo, entonces va a entrar, que el banco me dio un préstamo, todo eso es un ingreso. Y entonces se tiene que hacer una póliza de ingreso. Si por el contrario, la póliza va a registrar un movimiento de dinero, con eso estoy diciendo de dinero, pero que sale de las arcas del banco, que sale de la empresa, es decir, voy a comprar, voy a pagar una deuda, etcétera. Esa es una póliza de egresos. Al SAT le interesa saber cuándo entró el dinero y cuándo salió. Por eso son pólizas de ingreso y de egreso. Todos los causantes en México tenemos que usar este tipo de pólizas. ¿Okay? Pero recordemos que la contabilidad lo que es en sí es el registro de todos los movimientos de una empresa. También hay movimientos internos. Por ejemplo, si me piden que saque yo el costeo del almacén, porque quieren saber cuánto dinero tengo yo en los productos que están en mi bodega, tengo que hacer una póliza de costos, ¿okay? Donde voy a indicar y reflejar el monto total del inventario, pero entonces no está ni entrando ni saliendo dinero. Eso sirve entonces para hacer un movimiento interno y para eso se utilizan las pólizas de diario. ¿Ok? Una póliza de diario es la que va a reflejarnos movimientos de cargos de abono, pero que no representan ni entrada ni salida de dinero. Pero a veces hay empresas que necesitan identificar cierto tipo de pólizas y pueden crearse sus propios tipos especiales. Entonces, hay clientes, por ejemplo, que dicen, oye, yo necesito saber cuando haga una póliza que me mueve los costos. Entonces, se puede inventar una póliza de tipo costo, ¿sí? CS, por ejemplo, costo. ¿Sí? Pero al fisco tenemos que decirle si esta póliza es para que entre o salga dinero o ninguno de los dos. Entonces, en este caso, como nada más es para determinar mis costos, yo le digo que va a ser de diario y fiscalmente esta póliza de costos es de un movimiento interno. Y esto lo voy a controlar aquí en la base de datos de tipos de pólizas. Insisto aquí, tipos de pólizas en el menú de cuentas y pólizas y aquí se van a agregar. ¿Para qué? De nuevo, esto se va a utilizar en el módulo de pólizas. Ahí es donde lo voy a utilizar. ¿De acuerdo? Ok, Diana, pues ¿alguna duda? No, profesor, ¿Todo nada. bien? Todo bien. Ok. Bien, pues eso sería todo por el día de hoy. Te agradezco tu asistencia. Nos vemos la próxima clase. Cuídate mucho, por favor. Y hasta la próxima.